LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio Entre Ríos. INTA Radio Entre Ríos. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio Entre Ríos. Entre Ríos. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio Entre Ríos, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a INTA Radio Entre Ríos, la cita semanal por Radio Nacional 1560 y por FM Arenas. Un gusto compartir con ustedes, como siempre, toda la información referente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y de las experimentales, no solo de Concepción del Uruguay, sino también de Paraná y de Concordia, que conforman el centro regional de la provincia de Entre Ríos. Entre los temas de hoy, en minutos más vamos a estar conversando con el doctor Dante Bueno sobre aves silvestres en Entre Ríos, un libro que se va a presentar, que en este momento está en trabajo de edición. Posiblemente hablemos también de resistencia a antimicrobianos, que hubo un seminario en estos días. Vamos a comentar algunos temitas sobre algunos detalles sobre estos dos temas. Bueno, luego tendremos información de Concordia, control biológico de plagas en horticultura, un tema muy, muy interesante en lo que hace a huertas. Vamos a ir hacia el lado de Paraná y Bernardita Ceballo, comunicadora de esa experimental, nos va a estar comentando sobre claves para la fertilización de pastura perenne en el centro oeste de Entre Ríos. Y un segundo tema, análisis de agua y remediación de ambiente productivo. En nuestra zona, desde San Salvador, Héctor Escreche, médico veterinario, nos va a contar sobre el control de la evolución del peso y el estado corporal en las vaquillas de reposición. Vamos a tener también el concepto de las autoridades del intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, Claudio Curró y Marisa Paira, ministra de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos, sobre la presentación del proyecto Lechería de la Histórica. Y Carlos Naveira, a quien saludamos, nos va a presentar. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola querida audiencia, hola la gente que está en la radio, operando. Bien, estamos muy bien acá, disfrutando un poco del campo. Tenemos hoy para contarte un poco un día en el trabajo a campo experimental de forrajes. Bien, una entrevista que Carlos Naveira realizó con Alejo Re. En minutos más entonces el doctor Dante Bueno en vivo va a estar aquí con nosotros, pero los invito a que comencemos hablando sobre la importancia que tiene el control de la evolución del peso y el estado corporal en las vaquillas de reposición. ¿Por qué es tan importante? Y el tema que hoy nos convoca es justamente hablar del estado corporal, del efecto de las restricciones alimentarias, un poco de sanidad, de lo que es nuestras terneras de reposición o vaquillas que van a ser las futuras madres de nuestro rodeo de cría. Estamos en una etapa donde se está haciendo la recría. Recordemos que en nuestra zona los destetes se hacen desde marzo en adelante, marzo, abril y mayo. Recordemos también que nuestros productores guardan un porcentaje de sus terneras para reponer, obviamente, las vacas que se van del rodeo por diversos problemas, ¿no? Y a tener en cuenta que uno de los problemas básicos de la recría de la ternera justamente son los bajos planos nutricionales a la que es sometida, porque normalmente esa ternera va a parar a potreros de muy baja oferta forrajera o de una oferta forrajera. Tanto el estado corporal de las terneras y su ganancia de peso va a ser en muchos casos negativo. Y está estudiado, sobre todo en nuestra experimental de Concepción del Uruguay, se ha visto el impacto negativo que tiene esa restricción alimentaria tanto en terneras como en vaquillas, o como también en vacas de último tercio de gestación, la restricción en el plano nutricional y su posterior impacto a nivel reproductivo. Entonces, ¿qué va a pasar con esas terneras?
sometidas a ese tipo de restricción van a tener menor desarrollo de su aparato genital, van a tener menor desarrollo de folículo, por ende va a haber menor porcentaje de celo, su edad de entrar al servicio va a ser mucho mayor, en vez de hacer un entore de 15, 18 meses, no vamos a ir a 22, a 24 meses, entonces todo eso nos va a acarrear que vamos a perder durante toda la etapa la posibilidad que esa ternera tenga una buena performance como madre a futuro. ¿Hay un porcentaje que podamos mencionar, digamos, la disminución en la posibilidad de tener una buena reproductora, digamos, si tiene una mala alimentación, como para tener un sentido más práctico, un número más práctico, más... Sí, mira, yo me voy a los números, fundamentalmente la experiencia que ha tenido nuestra experimental, en terneras que han ido ganando kilos, tratándose de dos grupos, un grupo de terneras que ganaban 700 gramos por día versus terneras que ganaban 500 gramos por día. Las que ganaban 700 gramos por día llegaron a los 15 meses con el 100% de ese grupo siendo aptas para reproducir. O sea que ya estaban ovulando y su tamaño ovario y su tamaño del aparato genital estaba en condiciones ya de ser fertilizado o darle el primer servicio. El 100%. En cambio, las terneras que ganaban 500 gramos por día, solamente el 30% estaba en condiciones de ser servida a los 15 meses. Quiere decir que el 70% de ese grupo probablemente iba a ser servida mucho más tarde, ¿no? Esto nos lleva nuevamente, como todos los años en esta época, a recomendar las previsiones en cuanto al forraje, ¿no? Totalmente, Gustavo, totalmente. Y tenemos que mirar esta categoría como que va a ser la fuente de nuestros terneros a futuro. Entonces, brindémosles un buen plano nutricional, sobre todo en invierno. Está estudiado que a campo natural solamente la recría pierde de ganar kilos, entonces vamos a tener que suplementar o incorporar verdeo, forraje o incluso forraje conservado para hacer frente a este bache de oferta de forraje que tenemos en el invierno. Insisto, el impacto lo vamos a ver cuando nosotros querramos entorar esa ternera, ¿no? Eso hablando reproductivamente. Y si hablamos para una ternera que queremos darle producción de carne, tratemos de darle un buen plano nutricional proteico para que gane mucho músculo y bajo el nivel energético para que no se engrase. Recordarte que las terneras, sobre todo en los encierres, se engrasan mucho más rápido que los machos por una cuestión hormonal. Así Bien. que a tener en cuenta esa ternera que vamos a guardar para reposición, un buen plano nutricional que gane, si en lo posible, 700 gramos, 600 gramos por día, por animal, vamos a estar conformes para lograr un buen desarrollo de su aparato reproductor. Y si hablamos de vaquilla o vaquillona que han tenido su primer ternero, que son las más difíciles de preñar, tratemos de darle también un buen plano nutricional, porque esa vaquillona no solo tiene el lastre de producir y gastar energía en producir leche para alimentar a su ternero, sino que también está creciendo. Así que bueno, asegurémosle también un buen plano nutricional. Y otro problema que tenemos en la otra categoría, que son las vacas que están en el último tercio de gestación, que son aquellas vacas que van a perder estado corporal durante el invierno si no le damos una adecuada dieta, y eso va a repercutir también en el feto que se está desarrollando. Por ende, manejemos muy bien los planos de nutrición, pero tengamos la vista bien ahí enfocada a la categoría de recría. En cuanto a la sanidad, y bueno, asegurémosle a las terneras un buen uso de antiparasitarios. En esta época podríamos recomendar
si ya hicimos al destete un antiparasitario por boca, con drogas como derivado de los benzimidazoles, hacer en este caso un refuerzo con ivermectina o con alguna otra droga inyectable. Provisionar de sales en batea, sales minerales, podemos hacer un refuerzo de oligoelementos como cobre inyectable o magnesio como macroelemento, y contemplar obviamente las vacunas previstas de rutina, como puede ser de mancha, gangrena y enterotoxemia, si estamos haciendo cambios de dieta o si vamos a hacer cambios de dieta de un pasto natural a un forraje, o si le estamos dando concentrados también. Así que son consejitos que debe tener en cuenta nuestro productor para que esa futura madre tenga un performance bastante aceptable a futuro y que sea nuestra fábrica de ternero lo que nos va a mejorar en producción física, por lo tanto en rentabilidad a nuestra empresa ganadera. Interradio Entre Ríos, en LT11. Héctor Schreyer entonces nos comentaba sobre el control en la evolución del peso y el estado corporal en vaquillas de reposición. Héctor Schreyer es jefe de la Agencia de Extensión Rural de San Salvador. Vamos a seguir conversando con él en próximas ediciones de Interradio Entre Ríos, porque también vamos a conversar sobre toros, en caso de incorporación de toros de otros establecimientos, las medidas que se deben tomar para, en lo que hace a sanidad, vacunación de vientres de primer servicio, desparasitado, y a tener en cuenta, comienza próximamente la temporada de partos, así que lo vamos a seguir escuchando a Héctor en otras entrevistas dentro de los programas siguientes. Vamos hacia la costa del Paraná porque Bernardita Ceballos, de la Estación Experimental Agropecuaria de Paraná, nos ha preparado dos temas muy interesantes para la edición de hoy. Escuchás Interradio Entre Ríos, en el LT11. Nacional Concepción del Uruguay. Entre los principales factores que intervienen en la producción de forraje está la nutrición mineral. Es por esta razón que la fertilización es una práctica recomendada para aumentar la oferta de pasto. En esta entrevista, Juan Manuel Pautazo, jefe de la agencia del INTA Diamante, te cuenta una serie de recomendaciones de fertilización, principalmente del cultivo de alfalfa, que es la leguminosa forrajera más importante en la región pampeana, y de lotus con menor nivel de detalle. El trabajo que se presenta, clave para la fertilización de pasturas perennes en el centro oeste de Entre Ríos, sintetiza la información de una serie de ensayos sobre distintas temáticas abocadas a la fertilización de pasturas que se vienen realizando desde la agencia en los últimos 10-12 años. La primera parte hace referencia a cómo utilizamos el indicador que tenemos de suelo para diagnosticar la deficiencia o no de este nutriente, que es el fósforo Bray, y qué utilidades tiene a la hora de utilizarlo. Y el impacto sobre la producción fundamentalmente de pasturas puras o con gran participación de alfalfa y lotus. La segunda parte hace referencia a los ensayos que involucran la fertilización o el agregado de distintos nutrientes a partir de las enmiendas orgánicas, y se comparan los efectos sobre la producción de la enmienda orgánica frente a los fertilizantes habitualmente utilizados, que denominamos, ¿no?, los tratamientos químicos. En una tercera parte y final del trabajo se aboca a estudiar si hace falta fertilizar o no con otros nutrientes además del fósforo, por ejemplo las pasturas consociadas o las pasturas difíticas, es decir, que tienen dos especies, en las cuales una es una gramínea. Este trabajo también involucra una serie de 6 ensayos que se realizaron en los últimos años en el marco de un proyecto en conjunto con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Entre Ríos. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana, Interradio Entre Ríos, en LT11, Nacional. En los últimos años, con el creciente interés y preocupación por los impactos desde los sistemas productivos al ambiente, se vienen incorporando nuevos análisis que incluyen detección y medición de concentraciones de plaguicidas en agua superficial y suelos agrícolas. En la Unidad de Monitoreo Agroambiental
del INTA Paraná, se realizan estos análisis y otro tipo de estudios, como los de remediación de agua superficial, que pueden brindarnos las especies nativas acuáticas características de estos ambientes. En el mes del ambiente hablamos sobre estos temas con Natalia Van Opstal, profesional del INTA Paraná. En el año 2008, en esta microcuenca se instaló una red de freatímetros para monitoreo de calidad de agua. Son 8 pozos que están conectados con una napa colgante de flujo local. En la misma se realizan determinaciones de la altura de napa. También en esta microcuenca tenemos la característica de presentar 2 laderas con distintas pendientes de 4 y 8% que conectan con un canal central conectado a un embalse que fue interrumpido de forma artificial. Desde la instalación de estos freatímetros se realizan determinaciones de altura de napa, altura de agua en el embalse y determinaciones de calidad de agua, tanto de agua superficial como de agua subterránea. Estas determinaciones las hacemos con el fin de evaluar el posible impacto de las prácticas agrícolas en el ambiente. Desde la instalación de los freatímetros se realizan determinaciones de nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno, y cómo los nutrientes que llegan al embalse están relacionados con las precipitaciones según los momentos y la intensidad de estas precipitaciones, y están relacionadas a los escurrimientos que llegan al embalse según las dosis y momentos de fertilización de los cultivos. En los últimos años, el creciente interés y la preocupación por los posibles efectos de la producción sobre el ambiente nos llevan a realizar nuevas determinaciones y análisis dentro de esta microcuenca relacionados a determinaciones de las concentraciones de plaguicidas en el agua y en el suelo del lote. Con estas determinaciones hemos llegado a determinar que la llegada de los plaguicidas al agua se debe principalmente en el embalse a precipitaciones ocurridas con mayor intensidad que provocan escurrimientos y llevan a que los herbicidas, principalmente aplicados en primavera y verano, lleguen al agua superficial. Dentro de la microcuenca, todos los lotes que pertenecen a ella están sistematizados con terrazas de evacuación no erosiva de excedentes hídricos. Dentro de estas terrazas, en el año 2016 se instaló una terraza denominada reservorio, donde se implantaron especies arbóreas nativas, específicamente algarrobo y ñandubay. En esta terraza reservorio lo que se hace es un seguimiento de la evolución de estas especies nativas y de las especies espontáneas que van surgiendo para así dar una biodiversidad más amplia en cuanto al paisaje agrícola. INTA Radio Entre Ríos, en LT11. Bien, ya lo tenemos en el estudio a Dante Bueno del Laboratorio de Avicultura, porque hay 2 temas interesantes que queríamos resaltar en el día de hoy. Habíamos anunciado en primer lugar Aves Silvestres de Entre Ríos, que ya lo vamos a estar conversando. Eso es el lanzamiento próximo, se está editando todavía un libro sobre este tema. Y el otro tema era relacionado con resistencia a antimicrobianos. Esto fue una videoconferencia que se realizó en el día de ayer, si no estoy mal informado. Dante Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, gracias por la invitación. Sí, en el día de ayer se realizó un seminario web organizado por la División de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de la Asociación Argentina de Microbiología. Fue gratuito y bueno, hubo 4 disertantes, uno de ellos fui yo, y el tema de resistencia a antimicrobianos es un tema de bastante actualidad, debido a al aumento de la tasa de resistencia de distintos microorganismos, en especial bacterias, que hacen que la terapia curativa empiece a fallar en algunos casos, ¿no? Estamos refiriéndonos, ¿no es cierto?, a todo lo que es avicultura, cría de pollos para carne, En el caso de que yo di la charla, digamos, lo mío fue avicultura, hubo otro que habló de cerdos y SENASA dio un panorama de bovinos, cerdos y aves, que son los monitoreos que ellos hacen. Bien, ¿a qué se debe este crecimiento en la resistencia a los antimicrobianos? Bueno, a la mayor crítica es el mal uso y al uso como promotores de crecimiento dentro de eso, digamos. Por eso es que el uso como promotores de crecimiento en animales de producción cada vez está más regulado y cada vez está más, podemos decir, camino a prohibición al uso de antibióticos como promotores de crecimiento. ¿Y cuáles serían en todo caso las prácticas que están fallando o que se están realizando y que están provocando este mal uso, este tipo de resistencia? Bueno, la resistencia, digamos, los antimicrobianos podemos decir que es algo que se va dando, digamos. También hay una resistencia natural y otra adquirida. La adquirida se va dando naturalmente con el tiempo. Lo que pasa, la gran crítica es tratar de ir disminuyendo la tasa de aumento
esta transferencia de resistencia, porque cuando uno aplica un antimicrobiano, un antibiótico, mata una población y queda otra población que puede sobrevivir, y esa población se reproduce y es la población resistente. Entonces hay algo natural que hace que eso se dé. Digamos, tanto en humanos como en animales, un uso abusivo de las herramientas, digamos, de antibióticos, puede llegar a aumentar esta tasa, o aumentar, digamos, la posibilidad de que la población resistente prolifere y haga que ese antibiótico no sea eficiente frente a un tratamiento cuando sea necesario. Bien, Dante, y en esta videoconferencia que realizaron ayer, ¿se trataron solamente cuáles son las causas o los motivos de este problema que se afronta, o también ya se han comenzado a señalar algunas soluciones en el manejo? Bueno, hubo 4 charlas, una de esas fue lo que hace el INTA, las acciones que hace el INTA, y dentro de las acciones que hace el INTA, dentro del proyecto relacionado a este tema, hay algunas estrategias o algunas alternativas al uso de antibióticos como promotores de crecimiento. Bueno, ahí comentó algo Mariano Miyakawa. En el caso de las demás charlas, como la que me tocó a mí, hicimos como un paneo, digamos, de qué comportamiento tienen las bacterias frente a distintos antibióticos. Yo no te pregunté en detalle cómo se realizó, quiénes fueron los disertantes. Sí, los disertantes fueron 2 personas de SENASA que trabajan en la parte de antimicrobianos, Federico Luna y Elsa, que trabaja con él, digamos, en la parte del relevamiento de bacterias resistentes a antimicrobianos, Mariano Miyakawa como coordinador del proyecto específico relacionados a la temática. Bueno, yo que hablé de la parte de bacterias, y especialmente Escherichia coli y Salmonella, y cómo se comportan frente a distintos antimicrobianos en in vitro. Y después Juan Pablo Vico, de Córdoba, que habló sobre la parte de Salmonella y resistencia a antibióticos en cerdos. Recién mencionabas promotores de crecimiento, antibióticos, promotores de crecimiento, ¿es lo mismo? Bueno, algunos antibióticos se han usado como promotores de crecimiento, por eso decimos que, digamos, esa parte del uso de los antibióticos, más no tanto curativas, sino como zootécnicas, están dejando cada vez se están dejando más de lado y están más prohibidas. Por otra parte, alguna pregunta te hago en relación a lo que muchas veces se comete, y no sé si con fundamentos, la incorporación en la crianza de pollos de este tipo de antibióticos posteriormente puede generar alguna consecuencia en el consumo en humanos, digamos, al consumirlo los humanos. Bueno, antibióticos hay veces que es necesario utilizarlos para salvar las vidas de los animales, y eso está perfectamente, digamos, recomendado. Lo que sí, siempre toda estrategia de prevenir antes que curar hace que uno, bueno, con la prevención pueda llegar a no utilizar los antibióticos, a utilizar lo menos posible. El antibiótico sí puede pasar a huevo, puede pasar a la carne y ser consumidos por el humano, y bueno, poder después, digamos, transferir alguna resistencia, algunas cuestiones relacionadas a ese tema, por lo que, digamos, hay ciertas recomendaciones o legislaciones en cuanto al uso de antimicrobianos, y por ejemplo, en el caso de la leche, que la leche no debe ser usada para consumo, o bien en el huevo, que no debe ser usado para consumo. Bien, Dante, quédate con nosotros, enseguida regresamos, hacemos una pausa y estamos de nuevo en Interradio Entre Ríos. Perfecto. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Escuchás Interradio Entre Ríos, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. Bien, estamos con Dante Bueno en Interradio Entre Ríos y hablábamos recién sobre resistencia a antimicrobianos, una videoconferencia que se realizó en estos días. Dante, ¿va a estar disponible en un canal de YouTube? Sí, las presentaciones van a estar disponibles próximamente en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Microbiología. Sí.
Perfecto, entonces, ¿cómo lo buscamos? Buscan canal YouTube, Asociación Argentina de Microbiología, y ahí pueden bajar o pueden ver las presentaciones que hay bastantes, digamos, y se puede libremente entrar. Perfecto, yo pienso que en horas más va a estar, ¿no? Todavía no ha sido subido, pero no ha sido subido, sí. Perfecto, bien. Confío que el principio de semana que viene ya debería estar. Bárbaro. Aves silvestres en Entre Ríos, un libro del cual formas parte. Carlos Naveira también está como editor de este libro, ¿no? Participamos, sí, con José Osinalde de la Secretaría de Recursos Naturales de la provincia. El año pasado iniciamos un camino para hacer un libro sobre la parte de aves silvestres de Entre Ríos. Invitamos a distintas profesionales, distintas personas que trabajan en la temática. Y bueno, ya se cuenta con 14 capítulos que se están, digamos, arreglando, acomodando, editando, a fin de poder terminar este libro, ¿no? Que lo queremos sacar por la provincia de Entre Ríos, por la editorial de la provincia de Entre Ríos. Dante, ¿cuál es el contenido de este libro? El libro tiene distintos capítulos, tanto, por ejemplo, en la parte nosotros hemos aportado, además de la edición, en la parte de salmonela, en aves silvestres y en palomas, tiene otro sobre la parte de fósiles de las aves de Entre Ríos, otro sobre algunas asociaciones, museos, por ejemplo el Museo de la Wader, que tiene una colección de aves, especialmente la parte de cardenal amarillo, también en el Museo de San José, de la parte de aves silvestres. Hay capítulos sobre la parte de migraciones, que escribió Arbiza. Y bueno, hay asociaciones que participan, como la CASER también, el Club de Amigos de Entre Ríos, otras también, otras asociaciones que han participado escribiendo, digamos, en distintos capítulos, ¿no? ¿Cómo surge la idea de hacer un libro en el cual se escribe y se detallan aspectos de las aves silvestres de Entre Ríos? Esto surgió hace algunos años con José, dado que en Entre Ríos no había una como bibliografía unificada, dando participación a de los distintos grupos que trabajan en aves silvestres. Entonces pensamos ir armando algo, y bueno, y empezamos a relevar quienes trabajan en aves silvestres. Hay una persona en Santa Fe de CONICET que trabaja con aves silvestres haciendo cosas en Entre Ríos, lo invitamos, y así, bueno, fuimos invitando a distintas personas que trabajan en la temática, y cada uno, digamos, aportando un capítulo sobre su especialidad, y así fuimos armando el libro, que hoy contamos, digamos, con 14 capítulos, y vamos para 16, digamos. ¿Y se detallan diferentes aves de la provincia, las características? Hay un relevamiento de una lista actualizada de aves que la hizo este doctor que está en Santa Fe, y distintos capítulos sobre, como dijimos, migraciones, asociaciones, cuestiones regulatorias de las aves silvestres, cuestiones, digamos, de la parte de algunos microorganismos que pueden afectar a las aves silvestres, algunas convenciones que afectan a los humedales que están en Entre Ríos, y así, digamos, distintas, hasta los museos, como digo. O sea, es un popurrí, llamémosle, de distintas miradas de las aves silvestres que están presentes en Entre Ríos. ¿Han ido variando con el tiempo, con el cambio de clima? Bueno, lo que se presenta acá, digamos, es la fortaleza, digamos, de toda la temática en Entre Ríos, y justamente lo que intenta eso es mostrar qué fortaleza tiene Entre Ríos y qué avance ha logrado Entre Ríos en cuanto al estudio de las aves silvestres. Bien, toca entonces temas sanidad. Hay temas sanidad, hay temas, digamos, de migraciones, hay temas propio comportamiento de las aves, hay algunas cuestiones legales también que se plantean ahí sobre, digamos, en las cuestiones de las aves silvestres y en lo que atañe a Entre Ríos. Las asociaciones participan también en la lista, digamos, también relevamiento fotográfico, digamos, de todas las aves que están en Entre Ríos, bueno, una lista actualizada, es decir, es con muchas fotografías, un libro que aspira a ser, digamos, algo inédito en Entre Ríos, y que, bueno, ha sido muy bien recibido por las personas que hemos invitado, y que muy amablemente han acercado sus líneas, ¿no? Cuando hablas de
En la parte legal me surge una pregunta y es si cómo está reglamentada la comercialización, porque hay sectores donde o negocios que creo que todavía siguen con la comercialización de aves. Bueno, no soy especialista en esa temática, pero indudablemente que está todo reglamentado. Más que todo, digamos, hay una cuestión, por ejemplo, las aves, claro, las aves como en las cacerías, por ejemplo, en los cotos de caza o los turismos cinegéticos, eso está bien reglamentado, así también como la parte, digamos, de venta de silvestres. Es cualquier, digamos, en ese aspecto, el profesor José Ocinalde de la Secretaría de Recursos Naturales es, me parece más indicado, que él es el otro editor, digamos, del libro, una persona mucho más especializada que yo para hablar de esa temática, ¿no? Bien, ya vamos a tener la oportunidad de conversar con José Ocinalde y profundizar sobre este tema si es posible, ¿no? Dante, no sé si como no conozco exactamente cuáles son los detalles del libro, ¿hay algo más que quieras que agreguemos? No, simplemente agradecer a todos los que han participado, que han acercado ya sus capítulos. Estamos ya en la etapa, casi en la recta final, podríamos decir, ajustando ediciones y ya por lo menos ha sido comprometido el apoyo de la provincia, así que agradecemos a la provincia también por el apoyo y bueno, esperemos este año poder darle, digamos, que aparezca. Va a ser en papel, por lo menos esa ha sido la promesa y bueno, eso es un interesante logro, ¿no? Papel y seguramente digital va a estar en sí, queremos un poco en papel, bueno, un gran Ocinalde, digamos, la pelea en papel. Bien. Antes de despedirte, ¿la próxima del ciclo de conferencias técnicas en avicultura? El próximo ciclo de conferencias es el martes 7, ¿está bien? De julio, 2 conferencias a cargo de Bernardo Iglesias, martes 6 de julio, el primer martes de julio, los 2 disertantes que está confirmado ya, digamos, es Jorge Ascona, que es un nutricionista, ya jubilado de INTA, una persona, digamos, referente en nutrición, y Bernardo Iglesias, de su equipo de trabajo, que los dos van a hablar sobre aspectos relacionados a nutrición de las aves. Todavía no pasaron el título definitivo, confío que en estos días ya me dijo, ya lo tenemos, bueno, no estoy esperando que me lo envíen, pero su área temática es nutrición de las aves. Bien, perfecto. Seguramente la semana que viene ya lo vamos a tener confirmado, así que lo vamos a estar anticipando y dando tal vez algún detalle más con los disertantes que van a participar de esta nueva jornada. Dante, muchísimas gracias por acompañarnos y a disposición. En cualquier momento nos reencontramos nuevamente con vos aquí con más datos sobre lo que es el sector avicultura desde INTA Concepción del Uruguay. Bueno, gracias Gustavo y gracias al INTA por este programa y este lugar, espacio para hablar. Nos trasladamos en la provincia de Entre Ríos, unos 120 kilómetros al norte de Concepción del Uruguay, a la Estación Experimental Agropecuaria de Concordia, donde Ivana Maldonado y Noel Compareto son nuestras referentes en comunicaciones. Control biológico de plagas en horticultura con Beatriz María Díaz ha sido el tema seleccionado para hoy. Beatriz Díaz es responsable del grupo hortícola de INTA Concordia. En esta oportunidad queremos comentar el libro de control biológico de plagas en horticultura, que fue compilado por los ingenieros Andrés Pollack, Roberto Lecuona y Silvia López de INISA, de Buenos Aires, de INTA. Y bueno, este libro, lo interesante es que reúne experiencia de los últimos 30 años en esta temática de plagas hortícolas, y ha sido desarrollado por investigadores tanto de INTA como de otras instituciones nacionales como universidades y CONICET, con lo cual realmente se ha podido compilar toda la información existente en diferentes universidades y también en INTA. Beatriz, hay 2 temas que fueron desarrollados por ustedes. Sí, desde el Experimental de Concordia hemos aportado en 2 capítulos de este libro. Uno de ellos es el control biológico de pulgones, que comprende una parte general referida a, bueno, la biología, los daños que ocasiona esta plaga, y luego un detalle de las principales especies que afectan a los cultivos hortícolas y sus controladores biológicos, ya sean depredadores, parasitoides y enfermedades que afectan a esta plaga y contribuyen a la disminución
de las poblaciones a campo. Y el segundo capítulo se refiere a control biológico por conservación. En el mismo se exponen los principios para implementar esta estrategia de control biológico, que consiste en modificar el ambiente para darle posibilidad a los enemigos naturales que se encuentran localmente en promover su acción para el control de las plagas. Esta estrategia se puede integrar a un programa de manejo integrado de plagas y de esta manera reducir el uso de productos químicos, el manejo de todas las plagas hortícolas. Muchas veces se dan conversaciones entre productores y hay un interrogante siempre en cuál es la comparación que se puede hacer, digamos, entre control químico y control biológico. ¿Cuán efectivo es el control biológico si lo comparamos con los métodos tradicionales de control químico? Digamos, ¿hay una comparación? Bueno, es muy difícil la comparación en sí. El control químico es inmediato, ¿verdad? Porque cada insecticida tiene principios activos que va a actuar rápidamente y va a matar a la plaga. Eso es lo que se pretende. En cambio, el control biológico son organismos que tienen que estar presentes, que llamamos biocontroladores o enemigos naturales, son insectos o ácaros que van a comer o van a parasitar o van a enfermar a las plagas. Entonces, es más lento. Por eso proponemos, ambas estrategias son compatibles de alguna manera dentro de un programa de manejo integrado de plagas. Tenemos que tener presente que una sola estrategia es muy difícil, ya sea incluso la química, que controle absolutamente las plagas, ¿sí? Y por otro lado, cuando digo compatibles en parte, porque el control químico también mata a los enemigos naturales. Entonces, por eso, si es posible reducir su aplicación, también vamos a tener una expresión natural de estos enemigos naturales en el control de las plagas en forma espontánea. El libro en general aporta al diseño de la sustentabilidad de los sistemas hortícolas y considera el control biológico como parte de las estrategias de manejo de plaga de bajo impacto ambiental, ¿sí? Siempre integrando el control biológico con otras estrategias para hacerlo más efectivo. El libro se trata de un libro digital que está destinado a profesionales, estudiantes y a productores y puede descargarse directamente de la dirección web de INTA del repositorio. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana. INTA Radio Entre Ríos. En LT11 Nacional. Anunciamos que teníamos hoy un día de trabajo en mejoramiento de forrajeras. ¿Es así, Carlos? Sí. Estuvimos en el campo experimental de forrajes, estuvimos con Alejo Re, que es el actual jefe del departamento Rumiantes en sí, pero que se dedica al mejoramiento genético y a la evaluación de forrajeras para estos suelos entrerrianos, ¿no? Y un poquito aquí al sur de la experimental, dentro del mismo campo, a unos 5 kilómetros, están los ensayos de estas especies forrajeras de la unidad. Hablamos con Alejo Re, que es ingeniero agrónomo, y nos contaba que está especializado no solamente en el mejoramiento, sino también en la evaluación de cultivares de estas forrajeras. Lo escuchamos, si le parece, y él nos va a contar bien detalladamente lo que hace. Bueno, estamos en el campo experimental de forrajeras de la Experimental Concepción del Uruguay, y la idea era contarle un poquito algunas de las cosas que hacemos en forrajeras en la experimental. Dentro del grupo de trabajo trabajamos en varios temas, uno que es mejoramiento genético y otro es evaluación de tecnologías de forrajeras para vertisoles de Entre Ríos. En este caso particular, justo hoy nos agarraron cortando ensayos de especies, de cultivares. Digamos, vimos un ensayo de festuca alta, donde hay 20 materiales de festuca, y acá vemos un ensayo de pastobillo, donde hay 10 cultivares, y la idea es contar información cómo estas especies se adaptan a nuestros suelos y a su vez conocer qué cultivares son los que mejor se comportan en nuestras localidades, como herramienta para el productor para elegir qué cultivar comprar, qué semilla comprar al momento de sembrar sus pasturas. Es una información muy importante porque si bien las especies que se utilizan en la región más templada, Buenos Aires, son las mismas que se utilizan acá en Entre Ríos, hay lo que se llama interacción genotipo-ambiente. Hay cultivares que andan bien en Buenos Aires y por ahí no son los mismos los que andan bien en nuestros ambientes.
y como el costo de la semilla es el mismo, digamos, conocer qué variedad se adapta bien a nuestra zona suele tener un impacto de entre un 5 y un 10% en producción de forraje. Aparte de todo esto que son ensayos de parcelas, donde se realizan cortes periódicos, nosotros cortamos, pesamos en verde secuencialmente a lo largo del año y llevamos muestras de materia seca para ajustar ese peso verde que tomamos en el campo para llevarlo a kilogramos de materia seca por hectárea. Bueno, como comenté antes, parte de la actividad del grupo de forrajeras es el mejoramiento genético, buscando obtener dentro de las especies tradicionales que se usan en la zona variedades mejores adaptadas a vertisoles de Entre Ríos. En este caso puntual, en el 2019 iniciamos un programa de mejoramiento de festuca alta en los dos grandes grupos que hay de festuca, las más convencionales o más difundidas, que son las tipo continental, y en las un poco más novedosas, que son las mediterráneas, que tendrían la ventaja de, con la latencia que tienen estival, soportar mejor los estreses hídricos que solemos tener en la provincia de verano. En este ensayo particular son algo así como 1000 plantas individuales de festuca, hay germoplasma del banco de germoplasma de INTA Pergamino, donde hay 11 poblaciones de festuca continental y 9 de festuca mediterránea. En general, la primera caracterización que se hace es en planta aislada, se genera todas esas plantitas en invernáculo, se traen acá y se ponen a 1 metro por 1 metro y se va caracterizando a este germoplasma. Algo muy interesante que hemos visto, que el verano 2020-2021 fue extremadamente seco y caluroso, por lo tanto se dieron las condiciones como para que nosotros detectemos si hay mayor o menor tolerancia en este germoplasma a estas condiciones. Las festucas de tipo mediterránea fueron las que más plantas sobrevivieron, son matas bastante más grandes, mientras que las continentales están bastante más chicas y han tenido mucho mayor mortandad de plantas. El proceso de mejoramiento genético para generar un cultivar de una forrajera en general suele durar cerca de 10 años, donde primero se caracteriza el germoplasma, se empiezan a seleccionar poblaciones o individuos dentro de poblaciones superiores y ahí se van haciendo las cruzas y avanzando en las generaciones para pasar después a evaluaciones en stand denso más parecido a como se siembra después la festuca a campo. Nosotros trabajamos también fuertemente en raigras, hemos inscrito el año pasado un cultivar que se llama Rápido INTA y ahora estamos en un convenio de vinculación tecnológica con un semillero, con Barenburg Palabacit, para desarrollarle 3 materiales de raigras anual, también tetraploides en este caso. Mucho de este trabajo de mejoramiento, o diría casi todo, se interacciona fuertemente con INTA Pergamino. Digamos, los dos grupos de trabajo formamos un equipo de mejoramiento y somos socios en la inscripción de estos materiales. INTA Radio Entre Ríos, en LT11. Esta semana se presentó ante autoridades provinciales y también locales el proyecto Lechería La Histórica, un tema del que hemos ya charlado en ediciones anteriores, en programas anteriores, que lleva adelante el municipio junto con el INTA y también participan allí otras instituciones. Rescatamos una entrevista que realizó Antonio Benjar de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y nos cedió gentilmente Andrea Pacinelli de Radio Nacional, en la cual el intendente Martín Oliva, Claudio Curró por el INTA y la ministra de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos, Marisa Paira, nos brindan sus conceptos. Bueno, intendente, finalmente se pudo presentar un proyecto tan anhelado para la ciudad. Buenas tardes. Primero, gracias, Claudia, porque el INTA, como siempre dije, tiene la generosidad de trabajar con nosotros. Eso nos hace más responsables, nos hace más serios y nos califica que ellos se asocien con nosotros. Marisa Paira, nuestra ministra de Desarrollo Social, nos acompaña en este y en muchísimos emprendimientos para las y los uruguayenses. No es solo esto, yo lo quiero destacar. Así que son solo, en el nombre del pueblo y gobierno de Concepción del Uruguay, palabras de agradecimiento para las dos. Bien, Claudia Curró, usted formó parte del proyecto original de esta pasteurizadora. Cuéntenos cómo nació la idea. Bueno, la idea nació a partir de un diagnóstico que se hizo hace muchísimo tiempo a las condiciones de la feria y a las posibilidades de mejora, y afortunadamente en esta gestión hemos podido avanzar y hemos logrado poder vender un producto inocuo, saludable, en beneficio de la comunidad y de los productores. Bien, su compañero Esteban, que también participó del proyecto, hace algo muy importante, que encontró receptividad en el Estado. Exactamente, nosotros afortunadamente nos abrió las puertas del municipio y pudimos plasmar todas nuestras ilusiones. Bien, ¿cómo sigue esto? Esto sigue, a partir de ahora se va a terminar el proceso de ajuste del equipo y se saldrá a la venta de los litros de leche
Y seguramente, y también en este proyecto está pensado que que se puedan aprovisionar los comedores o las unidades del municipio. Bien, y por último preguntarle, esto se trata de un prototipo, esto es algo muy importante porque hay pocas máquinas de este tipo y una en Entre Ríos. Sí, fue un prototipo en realidad, ahora los 13 primeros equipos están distribuidos en todo el país y hay una empresa, una pyme que puede estar comercializándolo, lo cual a nosotros también nos enorgullece porque es un desarrollo del Estado que permite que las empresas también puedan producir y vender. Bien. Ministra, gracias en principio por estar en Concepción del Uruguay. Usted mencionó una serie de beneficios que traen proyectos de esta característica. Sí, primero, agradecer por recibirnos, al equipo del INTA que ha trabajado con una escucha atenta de las necesidades y, como ellos decían, de poder llevarlo para pensar la necesidad que hay en la comunidad, en este caso de fortalecerlo de los productores, al municipio, al señor intendente y sobre todo a la apuesta que hace este municipio integral, que es lo que decíamos recién, ¿no? De poder pensar políticas municipales que tengan que ver con la salud, con la soberanía alimentaria, con la producción, con la economía social, de poder poner estos temas en la agenda pública y ponerlos integralmente. Realmente el proyecto es excelente, da cuenta de un trabajo articulado entre los productores, entre organismos nacionales, entre organismos municipales, en poder pensar en la elaboración de un producto que es de calidad y que pueda ser comercializado a un precio justo, que también es un tema. Y decíamos esto que nuestro gobernador Bordet ha remarcado aún en este contexto de pandemia todo el tiempo, de fortalecer el trabajo, ¿no?, como motor. Esto es un ejemplo de fortalecer el trabajo desde los productores, desde los espacios de comercialización, desde activar todo el engranaje que implica favorecer la economía social. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Bien, un paso más entonces en lo que es el proyecto Lechería de la Histórica, un paso más en lo que es a productos de calidad para ofrecer en la Feria Franca de Concepción del Uruguay. Llegamos al final de este programa del día de hoy, así que no queda más que agradecerles por habernos acompañado en Radio Nacional y FM Arenas. Muchísimas gracias, Carlos, hasta dentro de 7 días. Bueno, Gustavo, hasta el próximo encuentro, muchas gracias, saludos. La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio Entre Ríos. El programa del INTA en el aire nacional. DLT11, AM 1560.